Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda: necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelando los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, de poder y majestad, el sabio y sin medida. Él es el Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, y Él es todo para mí. Su nombre es Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Vamos, proclámalo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh Señor, te adoramos, tú eres el Rey de gloria, el todo
gloria. Oh, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, oh Rey de gloria. Oh, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, oh Rey de mil, Rey de gloria, Dios poderoso, Rey de mil, Rey de gloria, Dios poderoso, Rey de mil, Rey de gloria. Saludos iglesia, Dios les bendiga. Es para mí un verdadero privilegio y un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes hoy la meditación de la palabra. Dentro del marco de este mes o de la visión de este mes, que es la del evangelismo mundial, he tenido a bien la oportunidad de compartir a ustedes lo que yo considero que es el tema principal y la manera, la forma principal en la que nosotros debemos ejercer evangelismo como iglesia en este tiempo. Comencemos por leer el libro de los Hechos, el capítulo 1, en el versículo 8. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, contexto primeramente. En este pasaje el Señor Jesús está dejando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender al cielo. Les dice que esperen en Jerusalén la promesa del Padre, y entonces al recibir este poder prometido tendrían encomendada una nueva misión, que es la de convertirse en sus testigos. Ahora bien, en el contexto directo de este pasaje, el original griego que se utiliza para la palabra testigos es el de martus, el Strong 3144, que significa por analogía mártir. Es de donde viene la palabra mártir que conocemos hoy. La definición moderna de un mártir nos dice hoy en día: es aquel que muere o padece mucho en defensa de creencias, convicciones o de alguna causa en específico. Los primeros cristianos entregaban sus vidas por una causa, y la esencia de ese principio se mantiene hasta nuestros días. Hoy más que nunca, con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y observando claramente hacia dónde se dirige nuestro futuro más próximo, es necesario que, como los primeros cristianos de aquella época, nosotros hoy estemos preparados y conscientes de a qué hemos sido llamados. Veamos qué nos dice el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículos 11 al 12. Nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el contexto bíblico, el testimonio de un cristiano siempre ha estado asociado a cierto padecimiento o sufrimiento. Cristo mismo padeció por su propio testimonio. Él testificó ser la verdad y por esa verdad Él murió. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 37, nosotros leemos lo que Jesús le dijo directamente a Pilatos: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En el mismo Evangelio, pero en el capítulo 14, en el verso 6, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esto se basa el evangelio que el Cristo, nuestro Señor, estaba predicando. Él es el único camino de reconciliación hacia el Padre. Esto era una verdad absoluta respaldada en su comportamiento y en su testimonio en esta tierra. Y como recompensa para los que escuchan y creen este mensaje está la vida eterna. Todo esto encapsulado en una sola persona, la persona de Jesucristo.
Ahora bien, el Señor Jesús jamás nos encomendará hacer algo que Él no haya hecho primero. Nos encomendó llevar un mensaje de salvación, siendo Él el primer predicador de este evangelio. Y nos advirtió que sufriríamos persecución por este mensaje, así como Él lo hizo. Encontramos entonces aquí el primer requisito para la evangelización: morir para el mundo y vivir para Cristo. Una vez que nosotros hemos entendido este principio y hemos asimilado esto, podemos pasar a los siguientes dos fundamentos de evangelización según las Escrituras. Primero, el mensaje que debemos dar, y segundo, el testimonio que tenemos que dar. Comencemos por el primero, comencemos por el mensaje. ¿Cuál es este mensaje? ¿Qué es lo que debemos anunciar? Este mensaje ha cambiado en los últimos años. ¿Cuál es el fundamento principal del mensaje de evangelización? Si nosotros nos fijamos en la iglesia del primer siglo, aquella que salió desde Pentecostés luego del cumplimiento de la promesa del Padre de que estábamos hablando al principio, incuestionablemente tenemos que prestar atención a ese mensaje. Podemos tomar como ejemplo los principios evangelísticos utilizados por el apóstol Pedro en su primera predicación. Las Escrituras registran que en ese momento se convirtieron a Cristo 3,000 personas solamente en el primer día de campaña de evangelización. ¿De qué habló Pedro en esos días? En el libro de los Hechos, en los capítulos 1 y 2, se encuentran resumidas estas predicaciones del apóstol Pedro en Jerusalén, sus primeras predicaciones en Jerusalén. De estas predicaciones resaltan 3 doctrinas primordiales en este mensaje. Primero, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y que fue crucificado. Segundo, que Cristo, ese mismo Cristo, resucitó. Creemos que Él está vivo, lo que lo convierte incuestionablemente en nuestra esperanza de vida eterna. Porque como nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, si no resucitó, en vano es nuestra fe. Y tercero, la segunda venida de Cristo. La primera, que fue como un cordero de expiación, y la segunda, que vendría a ser como todo un rey vencedor que vendría en gloria. Estos 3 principios que acabamos de hablar marcaron la base para la evangelización de la iglesia naciente. Los cristianos que descuidan estos principios corremos un grave peligro dentro del mensaje de evangelización. Entendemos que no son todas las enseñanzas de las cuales se debe nutrir la iglesia. Para eso están las epístolas. Para eso están todas las recomendaciones que los apóstoles dejaron para la iglesia. Pero sí entendemos que estos 3 principios son los más esenciales. Todo mensaje evangelístico entonces tiene que estar enmarcado en lo siguiente: Dios hecho hombre, el Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo que vuelve otra vez. De hecho, desde un punto de vista académico, la credibilidad histórica acerca del suceso de la resurrección de Cristo basa uno de sus argumentos precisamente en la predicación de los apóstoles y de los discípulos del primer siglo. Michael Licona, que tiene una maestría, un doctorado como historiador del Nuevo Testamento, nos explica lo siguiente, se los voy a leer. Esto es tomado de un extracto del libro de Lee Strobel, El caso del verdadero Jesús, que les recomiendo que lo lean, es increíblemente interesante. Les leo un extracto de lo que dice Michael Licona. Bien, para hacer un buen análisis histórico acerca de la resurrección, existen 3 líneas de pruebas: el testimonio de Pablo acerca de los discípulos, las tradiciones orales, es decir, lo que compartían los discípulos de la época en ese momento, y las obras escritas de la iglesia primitiva. Es evidente que en aquel tiempo no había teléfonos, no había WhatsApp, no había grabadoras y que muy pocas personas sabían leer. De modo que para comunicar un suceso que había ocurrido, dependían de la transmisión verbal, hasta que más tarde se pusieron estos escritos en los relatos que nosotros tenemos hoy como los evangelios y las epístolas. Los eruditos han identificado varios pasajes en que esta tradición oral fue insertada en el Nuevo Testamento en forma de credos, himnos y resúmenes de sermones específicamente. Es decir, estas tradiciones orales, estas cosas que se contaban los discípulos
del primer siglo, algunos de estos credos, algunos de estos himnos y algunos de estos resúmenes de sermones están en la palabra del Señor, están escritos dentro de las epístolas de los apóstoles. Esto es realmente importante porque para que los autores del Nuevo Testamento pudieran incluirla en sus escritos, la tradición oral debía existir antes que los escritos, obviamente. Uno de los credos más antiguos e importantes es el que Pablo consignó en su primera carta a la iglesia de Corintios, que fue escrita en el año 55 después de Cristo. Leemos en 1 Corintios 15, del 3 al 7. Ya lo hemos leído, ya lo conocemos. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Santiago, a Jacobo y más tarde a mí como abortivo, al último de los apóstoles. Muchos de estos eruditos creen que Pablo recibió este credo que acabamos de leer directamente de Pedro y Santiago durante su visita a Jerusalén 3 años después de su conversión. Entonces este suceso tendremos que situarlo históricamente dentro de los 5 años que siguieron a la crucifixión. Es decir, este credo y este tipo de predicación era la que los discípulos estaban usando los primeros 5 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Piénsenlo, es algo realmente sorprendente, dice Licona. Como dice un experto, este es el tipo de datos que hace babear a los historiadores de la antigüedad. No solo es extraordinariamente antiguo, sino que según parece, este credo es un extracto de la predicación que recibió Pablo de parte de los apóstoles que él insistía en conocer, como lo deja escrito en su carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 18 y 19. En el libro de Gálatas, en estos versículos, Pablo escribe: Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este extracto que leímos en 1 Corintios es precisamente lo que los historiadores llaman oro histórico. Se cree que ese extracto es una parte de la predicación que el apóstol Pablo recibió de los apóstoles Pedro y Jacobo durante su visita a Jerusalén 3 años después de que se convirtió. Entonces, como podemos ver, existen pruebas históricas más allá de la Escritura acerca del mensaje que se tenía que transmitir entre los primeros cristianos durante la evangelización que experimentó la primera iglesia en el primer siglo. Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 15, en el versículo 11, porque sea yo o sean ellos, hablando de los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Esto es increíble, esto es significativamente increíble, porque estamos teniendo de primera mano la estrategia y el mensaje directo que los primeros apóstoles utilizaron para evangelizar. Como bien les dije, existen 2 puntos importantes con los cuales nosotros evangelizamos. Uno es el mensaje y segundo es el testimonio que tenemos que dar como cristianos. Hablemos ahora de la segunda parte, del testimonio. La estrategia de esta iglesia, la iglesia del primer siglo, que inició en Pentecostés para alcanzar a las demás personas, era el testimonio de cada uno de ellos. Esto es fundamental que nosotros hoy en día lo entendamos. Han cambiado muchísimas cosas en más de 2000 años. La iglesia a lo largo de su propia historia se ha perdido y tenemos que volver al orden original de lo que fue una iglesia verdaderamente influyente y poderosa. Si nuestra conducta no está acorde con lo que nosotros predicamos, nuestro testimonio, así como la imagen que nosotros queremos reflejar de Cristo, sufre. Nos convertimos entonces verdaderamente en piedras de tropiezo para la obra. Los cristianos del primer siglo eran muy congruentes entre lo que decían y lo que hacían. Este es, hermanos, el gran secreto del crecimiento de la iglesia. Necesitamos volver a este nivel. Que nuestras palabras y la prueba de una verdadera transformación sean avalados por nuestra conducta. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos las características de esta comunidad de cristianos, primera, y la consecuencia de este comportamiento.
Hechos capítulo 2 versículo 46, lo hemos leído. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. El verso 47 nos dice, y todo el tiempo estaban alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Está hablando del testimonio de los cristianos. Ellos disfrutaban de la buena voluntad de todas las personas de la sociedad en la que vivían. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Fíjense que ahí nosotros claramente podemos ver que ellos no hacían mucho. Ellos simplemente estaban viviendo una vida simple y santa, conforme a los escritos y a las enseñanzas de los apóstoles. Esto influía en su comunidad y el Señor agregaba dentro de su infinita voluntad y soberanía los que iban a ser salvos. Iba añadiendo personas a la iglesia. En el libro de los Hechos, los apóstoles no desarrollaron ningún método de crecimiento. Lo que registra el libro como crecimiento de la iglesia es la predicación del evangelio y el testimonio de una vida de comunión con Dios, una manera sencilla y santa de vivir. Para que una iglesia sea sana y en constante crecimiento, los pastores, maestros y líderes deben realizar con eficiencia y eficacia su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo del liderazgo de la iglesia? Capacitar, preparar, instruir, corregir, enseñar. Para que esto funcione, ellos deben apoyarse en la diaconía, es decir, en el servicio de los miembros. Y estos deben ser personas de buen testimonio, como la palabra nos los enseña. En nuestros tiempos existe una tendencia demasiado fuerte a buscar distintas estrategias y diferentes formas de llevar el evangelio a las personas. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que esto está mal. Podemos hacer uso de muchas estrategias y muchas formas para alcanzar personas para Cristo. Y debemos llevar el mensaje, como lo estamos haciendo en este momento. Pero debemos entender una cosa que es fundamental. No existe una estrategia más efectiva que el testimonio de un verdadero cristiano, hermanos. Los métodos de crecimiento, por lo general, lo que generan son iglesias de microondas. Hay iglesias que constantemente cambian de visión y aceptan cualquier viento de doctrina que se les presenta. Estos líderes, por lo general, no apartan tiempo para el estudio, no apartan tiempo para escudriñar en la profundidad de la palabra y de las escrituras. Y es por eso que hacen uso de estos métodos de crecimiento como una forma alternativa para mostrar resultados, para mostrar que la iglesia está creciendo. Y no se necesita, lo digo con mucho cuidado, no se necesita que la iglesia crezca en cantidad. Necesitamos que la iglesia de Jesucristo ahora, en este tiempo tan complicado, crezca en calidad humana, en calidad cristiana. Hay muchas personas en la calle diciéndose llamar cristianos, diciendo que son cristianos, diciendo que son evangélicos, y su testimonio muestra algo totalmente opuesto, algo contrario a esta realidad. Eso está haciendo sufrir al evangelio. Eso está dañando fuertemente el testimonio de otros cristianos que verdaderamente tienen la motivación de llevar a Cristo y llevar el mensaje de evangelización y de reconciliación. El crecimiento, desarrollo y madurez de la iglesia que se levantó en el primer siglo consistió en algo muy simple. Cristianos llenos del Espíritu Santo, capacitados por los apóstoles, de buen testimonio y llenos de poder. Cumplimos hoy en día con estos requisitos como Iglesia Universal de Cristo. De nuestra parte, hermanos, está la responsabilidad de cumplirlos y de ponerlos en práctica. Dios ha preparado en este tiempo un escenario perfecto para la evangelización de su iglesia, hermanos. Nosotros, antes de estar pensando en el mal, antes de estar pensando en lo que no nos conviene, en lo que nos está haciendo daño, tenemos que fijarnos en la oportunidad increíble que Dios nos está presentando para la cosecha. Nosotros, en nuestro testimonio de queja, no estamos hablando y no estamos mostrando al Dios que todo lo puede. No estamos mostrando al Dios grande y soberano. Si todos los días somos unos cristianos que vivimos quejándonos, demos testimonio de lo que nosotros creemos.
Demos testimonio de a lo que hemos sido llamados. Somos luz dentro de la oscuridad. Y hermanos, no hay mayor oscuridad que la que estamos viviendo en este tiempo, particularmente en mi generación. El apóstol Pablo nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 21, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 24 nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar ¿qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía, según podemos ver en estos dos versículos, Pablo tenía un solo mensaje y estaba destinado a dar testimonio del evangelio. Creo que él lo hizo de la mejor manera que se podía hacer. Hermanos, así como el apóstol Pablo lo anunciara en estos versículos, siendo estos versículos uno de sus discursos de despedida antes de ser martirizado, no olvidemos los dos principios fundamentales que deben acompañar nuestra labor evangelística ante el mundo. Un verdadero mensaje del evangelio, que es muy sencillo: Dios se hizo hombre, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó, fue resucitado por el Padre como garantía de una vida eterna. Y nuestro testimonio de arrepentimiento ante el mundo, el cual confirma nuestro mensaje por encima de cualquier padecimiento o sufrimiento que nosotros nos pueda afligir. Esto gritaría al mundo: mi mirada está puesta en lo eterno y no en lo temporal. Recuerden, hermanos, como siempre les digo, lo que aquí está en juego es la eternidad. Espero que esta palabra haya sido de aliento, haya sido de ayuda y haya sido de iluminación para sus vidas, como lo ha sido para la mía. He entendido que muchas veces nosotros adornamos demasiado nuestros mensajes de evangelísticos y hablamos de muchas cosas. Hablamos quizás de las soluciones a problemas. Pero tenemos que entender que probablemente en esta tierra nosotros no consigamos solución a todos nuestros problemas. Tenemos que entender y tenemos que dar el mensaje verdadero de lo que es el evangelio, que está apuntando hacia lo eterno, está apuntando hacia lo que viene, la mirada puesta en el Señor y en lo eterno. De esta manera nosotros tenemos verdaderamente esperanza, sin necesidad de enfocarnos en lo que está ocurriendo en este momento, sin necesidad de enfocarnos en los problemas que nosotros estamos viviendo hoy en día. Quisiera tener un momento de oración, quisiera despedir este espacio con un momento de oración y pedirle al Señor pues que esta palabra se haga real en nuestras vidas y que nosotros podamos transmitir su mensaje de la mejor manera posible. Acompáñenme. Señor Jesús, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das para compartir como familia que somos, Señor. Gracias porque has previsto diferentes formas y maneras en las que nosotros como hermanos podamos tener contacto. Gracias, Señor, porque nos has guardado durante este tiempo de complicaciones, durante este tiempo de tribulaciones, Señor. Entendemos que no estamos exentos de tribulaciones, pero sí sabemos y estamos confiados en que tú estás con nosotros caminando paso a paso a lo largo de estos problemas. Señor, te pedimos que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo haga real el mensaje de evangelización en nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos transmitir el verdadero mensaje de lo que tú quieres que nosotros alcancemos como iglesia, Señor. Que nosotros podamos entender lo que verdaderamente es necesario que las personas escuchen y que las personas se extiendan. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de estas cosas, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo cambie y transforme nuestra vida diariamente en este proceso de santificación constante en el que nosotros nos hemos embarcado en ti, Señor. Padre, ayúdanos a dar testimonio, a que las personas en la calle puedan preguntarnos: ¿qué tienes tú? Necesito saber qué tienes tú que te hace tan diferente. ¿Por qué no te afectan las cosas que están pasando ahora en todo el mundo? Y nosotros podamos responder con toda confianza, con toda certeza: la diferencia es que yo conozco a Cristo. La diferencia es que Cristo es real en mi vida.
Señor, bendice cada una de las personas que están observando este video, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, a los miembros de la Iglesia Universal. Ministra en sus vidas, Señor, suple sus necesidades y que ellos puedan ver tu mano operando en sus vidas, en cada uno de sus días. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.